Compañeros y compañeras de Bolivia, Colombia, Ecuador, Venezuela y Perú, bienvenidos a esta segunda sesión del curso Remediación Ambiental. En esta segunda sesión, el profesor Armando Ruiz desarrollará el tema de ecosistemas andinos y enfoque de remediación. Lo dejo con el profesor Armando Ruiz para el desarrollo de esta clase. Buenas noches, profesor. Hernán, buenas noches, colegas, señoras y señores. Para mí, como siempre, un gusto poder estar aquí acompañándoles en la discusión de este nuevo tema o la continuación de lo que ya tuvimos en la sesión 1. Igual, si tenemos alguna duda a través del chat o a través de una pausa que vamos a hacer para las aclaraciones y preguntas que se tenga al respecto. Pues bien, damos inicio sin más. En esta sesión nosotros vamos a abordar un poco lo que son los ecosistemas andinos y su enfoque en la remediación ambiental. Para esto vamos a recordar un poquito de la clase anterior sobre qué es un ecosistema. Habíamos dicho que las Naciones Unidas nos define un concepto un poquito más amplio de lo que es un ecosistema, que normalmente es un complejo formado por todos los componentes vivos y no vivos, es decir, los vivos, plantas, animales, microorganismos, y los no vivos, suelo, clima y factores ambientales, que interactúan como una unidad funcional en una zona determinada. ¿Ya? Esta palabrita es el conjunto de seres vivos y no vivos, más condiciones ambientales que interactúan en un área determinada. Esos tres aspectos son los que nos van a guiar o nos van a definir en lo que nosotros vamos a abordar el día de hoy. Esto ya habíamos tratado un poquito más a profundidad en la sesión anterior, así que solamente por acordarnos un poco. Ok, ya entrando en el tema, encontré esta definición que es de IPRIMO en el año 2021 que nos permite interactuar tanto la parte biológica con la parte social y nos da este concepto bastante interesante. Lo voy a leer para tener presente. Los ecosistemas andinos son diversos, así como las actividades humanas que en ellos se desarrollan. Sus paisajes son producto de interacciones socioambientales, políticas y económicas construidas durante años a través de complejos procesos de coadaptación y transformación. Estas interacciones influyen en todas las dimensiones de las sociedades andinas, desde lo productivo, económico, hasta lo cultural, incluyendo la disponibilidad, calidad y acceso al agua y otros servicios ecosistémicos. Ya sabemos que son los servicios ecosistémicos, entonces este concepto aborda esta amplitud de definición. Aquí los ecosistemas o los paisajes o las formaciones son altamente dinámicas porque en cada uno ya vamos a ver cuáles los agrupamos. Decía que estos ecosistemas son altamente dinámicos, especialmente en nuestras sociedades, donde el espacio cada año o cada década es más reducido el espacio habitable para las poblaciones humanas, por lo que hemos tenido que expandir nuestra frontera agrícola, nuestra frontera urbana o de vivienda y aumentar el uso de los servicios ambientales, principalmente para servicios básicos como es el agua fresca, el agua dulce. Entonces, cada cierto tiempo, la matriz, los especialistas definen como matriz al ecosistema. Si la matriz anteriormente estaba dominada por lo verde, digamos así, ahora vamos viendo a través de lo que son los estudios multitemporales que esta matriz va cambiando de la cobertura vegetal verde a una cobertura ya más urbana, deforestada y la expansión
lo que son los cultivos y lo peor aún, los monocultivos. Entonces, esto siempre nos lleva a revisar cómo estamos avanzando en el cambio de la matriz del paisaje. Bueno, la clasificación de los ecosistemas en el mundo y en Latinoamérica responden a diferentes factores y variables como la altitud, la latitud, las variaciones climáticas, las topografías biológicas y nos dan una característica peculiar, tanto macro como microsistemas. De acuerdo a los estudios también, tanto en biología, en edafología, en geografía, en genética, nos van definiendo, nos van estrechando los límites de un ecosistema. Entonces, como es el ejemplo que se suele dar, una gota de agua de agua de mar puede constituir un ecosistema, así como una grande metrópoli como Sao Paulo, por ejemplo, que es una de las ciudades más grandes acá en nuestro continente, en Sudamérica, puede constituirse también como un macroecosistema. Entonces, esas definiciones o los límites que se pongan ya depende de quién lo está observando y para qué fines queremos clasificarlos. Esta clasificación de ecosistemas depende del enfoque y de quién lo está clasificando, porque con la ciencia y la tecnología también decía que el ejemplo más común es una gota de agua de mar, puede considerarse un ecosistema o un microecosistema, o una grande metrópoli puede considerarse un macroecosistema. El uno puede ser natural, el otro artificial. Depende del enfoque. Decíamos, si es para fines de conservación, eh, los límites o la clasificación de los ecosistemas serán mucho más rigurosos. Si es para fines de ordenamiento territorial o de uso de suelos, la clasificación será un poquito más amplia. O si es para ya cuestiones de desarrollo socioambientales o económicos, esta clasificación será aún más amplia. Entonces, siempre depende para qué fines y quién está solicitando esta clasificación. Afortunadamente, en nuestros países andinos, de lo que estaba revisando en Venezuela, en Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, tienen ya definidos sus ecosistemas o las zonas de vida geográficas que son principales en cada una de estas regiones. ¿Ya? En el presente curso vamos a simplificar de acuerdo a las características altitudinales, básicamente. Ya los que denominamos en ecología, en biología, como pisos altitudinales. Estos pisos son divisiones verticales que se establecen en función de la altitud y de las características que tienen cada una de estas franjas, digamos así, que van desde el nivel del mar hasta las grandes montañas, los Andes, ¿no? Ok. Para temas de comprensión y asociadas a lo que ya viene la remediación, hemos dividido en 8 grandes ecosistemas que van desde los manglares, áreas semidesérticas, bosques húmedos tropicales o los que se conoce como bosques lluviosos tropicales, sabanas occidentales y sabanas orientales. Los bosques subtropicales, bosques lluviosos, montanos o bosques nublados que son conocidos. Los bosques andinos y los bosques interandinos, los páramos arbustivos y de almohadillas y los páramos de pajonal. Aquí en el gráfico vemos, ¿no?, cómo vamos desde el nivel del mar, ascendemos por las cordilleras secundarias hasta las cordilleras principales. Partimos desde el occidente y terminamos en la parte oriental, donde están nuestras selvas amazónicas. La siguiente. Ok, aquí vamos ilustrando un poquito más cuáles son estos ecosistemas.
Los manglares de la costa pacífica, manglares existen en varias regiones del mundo, pero los que están acá en nuestras costas son los manglares de mayor altitudinal. Los árboles de mangle son los más altos del mundo en teoría, ¿no? Y se encuentran en las zonas de desembocaduras de los ríos hacia el Océano Pacífico. Estos manglares se caracterizan porque están en zonas fangosas y crecen en aguas salobres. Se han adaptado su estructura biológica a encontrar nutrientes dentro de el ventos de estas aguas con sal. Ya, estos manglares son ecosistemas muy ricos porque en ellos van a desovar peces, tenemos la cuestión de crustáceos, gran cantidad de aves, aves marinas, aves continentales que utilizan este tipo de ecosistemas. Aquí en los manglares tenemos superficies importantes en la parte colombiana, en la parte ecuatoriana. Hacia el sur, Perú ya casi no hay porque la cordillera se apega bastante hacia el litoral. Pero los manglares son unos ecosistemas bastante sensibles. Lamentablemente, yo digo aquí en el Ecuador, somos uno de los principales países, perdón, uno de los principales países que exportamos camarón, pero eso quiere decir que hemos deforestado grandes zonas de manglares para poder tener nuestras camaroneras. Entonces, ese sería el primer ecosistema a nivel del mar que tendría estas características y esta importancia. Seguido, tenemos las áreas semidesérticas y desérticas de la costa. Tenemos en casi todos los países y donde estas áreas semidesérticas y desérticas se extienden desde el sur del Ecuador y todo lo que es la costa no, bastante porcentaje de la costa de Perú y en Chile también. Pero a pesar de que se le condiciona como semidesértica y desértica, tienen importantes especies que son endémicas de estas regiones. Ya aquí tenemos los bosques espinosos y también tenemos ciertas formaciones que la hacen relevante a este tipo de ecosistemas. Aquí tenemos un problema que es el sobrepastoreo. La cobertura vegetal es casi nula, pero existen especies que están deforestando, ¿no? Quitando la poca cobertura vegetal, principalmente la crianza de chivos y borregos también. Luego, pasando de la costa un poquito más hacia el interior, tenemos los bosques húmedos tropicales, o bosques húmedos lluviosos de tierras bajas o selva tropical. Este tipo de ecosistemas tenemos tanto al lado de la costa pacífica como hacia la llanura amazónica. Son las selvas húmedas tropicales en sí. En la parte de Venezuela, Colombia y Ecuador tenemos hacia el occidente este tipo de formaciones, pero la gran mayoría está hacia el lado oriental, lo que son las selvas amazónicas. Ecuador, por ejemplo, no tiene la gran llanura amazónica, sino más bien estribaciones de las cordilleras donde se asientan este tipo de bosques y que son, en nuestro caso y en los casos de los otros países, también las zonas donde existe petróleo y han tenido actividad petrolera ya desde la década de los años 60, terminando los años 60. Entonces, hay actividad hidrocarburífera, hay actividad de tala de bosques por la madera y actualmente la extracción ilegal de oro. Estos bosques son los más biodiversos del planeta, según todos los estudios científicos. ¿Qué quiere decir esto de biodiverso? Quiere decir que tenemos un alto número de especies por unidad de área, ¿ya? En un metro cuadrado
de selva tropical tenemos una cantidad mayor de especies que un metro cuadrado de bosque, de un bosque templado, por ejemplo, de un bosque en Canadá, de un bosque de Estados Unidos, tanto en plantas como animales y también en microorganismos. Estos lugares son conocidos como los pulmones del planeta y por ser tan biodiversos son muy sensibles. Una cuestión acá en estos bosques tropicales es que si hacemos un censo de árboles de 1 kilómetro, en el kilómetro 1 encontramos la especie 2, en el kilómetro 3 encontramos la especie 4 y así sucesivamente hasta llegar al kilómetro total. ¿Qué pasa si abrimos un camino, una trocha? Estamos impactando a varias especies en una pequeña unidad de área. Y en el caso de plantas, por ejemplo, en el metro 1 puede estar un macho que depende el resto de especies en un radio bastante considerable de las especies hembras. Entonces estamos quitando posibilidades de fecundación y reproducción de esas especies vegetales. Entonces, por eso es la sensibilidad de ser un sitio biodiverso, el más biodiverso del mundo, ¿no? Pasemos, por favor. Ya, acá tenemos las sabanas y herbazales. La fotografía es la segunda, se me ha cambiado, pero es un ecosistema que en algunos países, por ejemplo, Venezuela y Colombia, tienen grandes extensiones de sabanas. Nosotros también en Ecuador tenemos una formación herbazales donde son ecosistemas dominados por gramíneas o este tipo de pastos, ¿ya? Estos herbazales o sabanas han sido modificados ya por el extenso pastoreo para la crianza del ganado vacuno. Tenemos los bosques subtropicales ya avanzando altitudinalmente, más o menos desde los 500 metros sobre el nivel del mar. Ya empieza otra característica. Si pueden ver en la fotografía, las nubes o la neblina, esta particularidad le da ese nombre. Los bosques subtropicales o bosques nublados. ¿Ya? La temperatura también desciende un poquito y las especies son más bajas que los bosques tropicales, que las selvas tropicales. Pero estos bosques tienen una alta biodiversidad también. Pero aquí tenemos algo que se llama un alto endemismo. ¿Qué es el alto endemismo? Es decir, que existen especies que solo se localizan en este ecosistema, no se localizan en otras partes, en otros ecosistemas. Entonces, hay especies que aún se siguen descubriendo en este tipo de ecosistemas. En la actualidad, hay reportes cada año de nuevas especies, por ejemplo, de arácnidos, de insectos y de plantas también. Es un sitio con alto endemismo. Y aquí un poquito para usar la terminología adecuada, cuando decimos una especie exótica y una especie endémica, a veces utilizamos mal el término exótico para describir una especie importante o con ciertas características únicas. Por ejemplo, para nuestras regiones de las selvas tropicales, el loro azul, muchos dicen es una especie exótica. No es una especie exótica, es una especie endémica. La especie exótica quiere decir que viene de otro lado, ¿ya? Tal vez el loro azul es una especie exótica para otras regiones. Ahí sí está bien usado el término, pero para nosotros son especies endémicas. Eso hay que tenerlo bien claro para las definiciones que estamos dando. Luego subimos un poco más y ya tenemos lo que son los bosques andinos o bosques de estribaciones y los bosques que están entre las cordilleras. Viene la cordillera central, tenemos la cordillera occidental, la cordillera oriental y cordilleras secundarias altas en donde hay formaciones vegetales. Pero los hemos agrupado en bosques andinos o interandinos
que también son conocidos como bosques montanos de los Andes. La característica es que están con especies de menor altura, con diferente morfología, forman matorrales. Aquí hay baja temperatura también. En la fotografía tenemos un bosque del árbol de papel que también hay en Perú y Bolivia esta especie de polilepis. Pasemos, por favor. Y ya en las partes más altas tenemos el páramo arbustivo y de almohadillas. Como ven en la fotografía, son estructuras bastante extrañas. Están dominados por pajonales, pero también por asociaciones o colonias de plantas que hacen tipo almohadilla, como una bolsa de aire en donde se acumula el agua. Estos páramos son muy importantes para generar agua dulce para las poblaciones que se asientan hacia los flancos o al interior de la cordillera. De estos páramos, por ejemplo, Quito, como 35,000 habitantes se benefician del agua del páramo de la Antisana, que se llama, es un páramo como el de las fotografías. En estos días hubo un movimiento en masa que destruyó el conducto, el tubo que conducía el agua de esta ciudad. Y ya vamos como 12 días de esta población sin agua, con un efecto bastante fuerte. Entonces, estos páramos actualmente tienen un estatus de conservación restringido. Estos páramos también existen en Colombia y proveen a la ciudad de Bogotá, para Quito, Ecuador, y en Perú también en algunas poblaciones dependemos de los páramos generadores de agua. Y existe el páramo de Pajonal, donde está dominado completamente por las gramíneas de la paja y que ocupan el sector entre el bosque andino hasta las nieves o ya los volcanes, las altas montañas. Estos ecosistemas generalmente son el hábitat de especies emblemáticas como el oso de anteojos, el cóndor andino, llamas, alpacas y animales que viven en alturas. Listo, pasemos. Bueno, hasta aquí algún comentario, alguna aclaración que debamos hacer. La contaminación del ser humano. Ya, Hugo, buenas noches. Sí, efectivamente, en todos estos lugares donde estamos, desde las playas hasta el páramo andino, la presencia del grupo humano es notoria y en muchos de los casos estamos contaminando, como el caso de la caricatura, ¿no? Estamos haciendo un mal manejo de nuestros desechos. Estamos sobreexplotando los ecosistemas, como decía, en los páramos andinos, por ejemplo, son suelos formados por procesos volcánicos eruptivos de hace miles de años. Estos páramos tienen una capa hasta de unos 30 centímetros de suelo negro, suelo altamente agrícola, con características agrícolas, pero lamentablemente algunas comunidades que viven en las alturas han hecho zonas de cultivo ya en las zonas de generación de agua. Hay conflictos bastante importantes acá en nuestro país, no tengo muy claro en los otros, donde el gobierno ha dado una altitud. Hasta cierta altitud se podrá hacer labores agrícolas. De esa altitud hacia arriba ya debe ser un área protegida. Pero, como digo, las poblaciones humanas estamos creciendo y necesitamos más de los servicios ambientales, en este caso la expansión de la frontera agrícola. Y cada actividad genera la contaminación que habíamos conversado en la sesión anterior, como tanto las industrias, la agricultura genera degradación en los ecosistemas naturales. Ok. Pasemos, por favor. Bueno, aquí vamos a empezar ya un poquito a relacionarnos con los temas netamente de remediación. Los ecosistemas andinos, existe una variedad de clasificación.
Y dentro de cada clasificación existe ciertas características. Ya contamos un poquito sobre las características bióticas. Ahora tenemos las características de suelo. En cada ecosistema tenemos grupos de suelos, ¿no? Por su composición, por su textura, por su dinámica y también por la presencia de ciertos componentes podemos clasificarlos. Para este tema que estamos tratando, en cada ecosistema podemos encontrar estos 4 grandes grupos, que son los suelos arenosos, los suelos arcillosos, los suelos humíferos y los suelos pedregosos. Este tipo de suelos son los que reciben el mayor impacto de las industrias, tanto mineras como petroleras, y de la frontera agrícola y cultivos intensivos. ¿Ya? Entonces vamos a tratar estos 4 tipos de suelos y cómo se relacionan esto con los pasivos ambientales y la contaminación en nuestros países. Pasemos, por favor. Ok, vamos a ver los suelos arenosos. Recordemos que los suelos arenosos naturalmente existen en las arenas subterráneas, están asociadas con el hidrocarburo, con petróleos. Entonces, naturalmente, hay arenas petrolíferas de donde se extrae a través de los procesos industriales la extracción de petróleo y forman una mezcla no resistente y se puede separar con relativa facilidad a través de los métodos físico-químicos. ¿Ya? Entonces, estas arenas pueden ser subterráneas o pueden ser de superficies. Donde encontramos la típica es en las playas hacia el océano, en las playas cerca de los ríos o también en algunas llanuras. Las ventajas que tiene un suelo arenoso es que químicamente no se combinan con enlaces muy fuertes o muy marcados con los hidrocarburos, ¿ya? Y también con desechos industriales o también con sustancias químicas que pueden ser vertidas en este tipo de suelos. Sus partículas, si bien toman contacto, pero no hacen un enlace muy fuerte y son en teoría menos difíciles de separar entre este suelo y el contaminante que estemos tratando. Las desventajas. Este tipo de suelos, los suelos arenosos superficiales, son bastante permeables y filtran rápidamente el contaminante. Si el contaminante es líquido, este filtra rápidamente hacia capas del subsuelo. Ya, si hablamos, por ejemplo, hay un derrame de aguas contaminadas de la industria minera, se rompieron las piscinas y llegó a un suelo arenoso. El suelo arenoso absorbe y filtra todo ese contaminante hacia otras capas del subsuelo donde ya se combinan con otras características. Entonces ahí tenemos que el contaminante se profundiza. La contaminación es vertical, va desde la superficie hacia el fondo. Y esto aumenta considerablemente el volumen de suelo que se contamina. Les cuento algunos casos. Nosotros haciendo trabajos de remediación nos hemos encontrado con suelos arenosos y estos al principio nosotros calculábamos más o menos unos 6 metros de profundidad que estaba el contaminante, hidrocarburo en este caso, pero una vez que seguimos la pluma de contaminación hemos tenido que excavar hasta 18 metros a 20 metros de profundidad, porque este tipo de suelo permitió que el contaminante a través del tiempo llegue a esas profundidades donde ya existía arcilla, el suelo estaba arcilloso y ahí retuvo la contaminación vertical. Luego tenemos el suelo arcilloso. Este suelo es el principal componente que se encuentra tanto en los bosques húmedos tropicales como en los subtropicales, en la mayor extensión.
Aquí la contaminación es horizontal. ¿Por qué? Porque los suelos arcillosos tienen baja porosidad y sus partículas están muy ajustadas y no permiten la filtración vertical, sino más bien producen lixiviados al entrar en contacto con los contaminantes líquidos o con las lluvias también. Son suelos poco permeables, no permiten la filtración, como les comentaba, y se localizan más en la superficie. Localiza el contaminante más en la superficie. No tenemos que profundizar mucho. Las partículas de arcilla se adhieren fuertemente a las partículas de hidrocarburos o del contaminante que se haya derramado o esté vertido. Y aquí se necesitan técnicas un poquito ya más complejas, técnicas combinadas para la remediación de estos suelos. Luego tenemos los suelos humíferos. Esta contaminación es localizada, se encuentra en capas delgadas de espesor. Estos suelos son ricos en materia orgánica y minerales y favorece el intercambio iónico, por lo que el hidrocarburo se localiza en la superficie. Aquí este tipo de suelos alberga bastantes microorganismos y organismos un poquito más superiores que favorecen a lo que se llama la biodisponibilidad, es decir, que nos favorecen a que puedan darse procesos de degradación incluso naturalmente por lo que son ricos en nutrientes y también ricos en microorganismos presentes en este tipo de suelos. ¿Ya? Estos suelos son agrícolas netamente y aquí generalmente cuando hay una contaminación de este tipo de suelos, se da en sitios que están cerca a poblaciones o en sitios de cultivos o que están en áreas de protección. Entonces, aquí el principal inconveniente o la desventaja que tiene trabajar en suelos humíferos es que existe una alta probabilidad de conflicto social. Esto necesita primero que estos conflictos sociales sean solventados con la debida anticipación para que se pueda entrar a las áreas y poder accesar a los sitios de contaminación. La contaminación en suelos humíferos no es como muy frecuente. Básicamente esto se da por roturas de oleoductos en zonas andinas que atraviesan zonas andinas y por derrames de algún otro contaminante. Puede ser que autotanques que transportan cierto tipo de productos químicos o tóxicos puedan sufrir accidentes y producen los derrames y afecten a este tipo de suelos. Este tipo de suelos están en los ecosistemas andinos y de páramo, entonces están más altos. Luego tenemos los suelos rocosos o pedregosos. Ya, aquí la contaminación más es visual. Generalmente cuando hay derrames en ríos, son ríos de montaña que afectan las rocas y piedras de las riberas y playas. Estas piedras quedan manchadas en el caso de petróleo o de algún otro químico, quedan impregnadas e impactan visualmente cuando el nivel del agua baja. Entonces, esta es una contaminación más visual, porque en el caso de hidrocarburos queda manchado, queda pegado, pero ya inmovilizado. Es decir, de la roca ya no va a salir lo que ya se produjo el derrame, se quedó manchada la roca. Posteriores eventos de crecidas de ríos o no va a salir más petróleo, queda inmovilizado el contaminante. Se puede retirar con equipo adecuado para su lavado de forma manual o mecánica. Se pueden usar diferentes productos químicos para quitar las manchas. Una de las desventajas de trabajar en este tipo de suelos es que se requiere mano de obra, por lo que se necesita una planificación logística
y puede tomar más periodos de tiempo y más recursos económicos para remediar este tipo de suelos. Ya en las rocas o en suelos pedregosos necesitamos hacerlo in situ o ex situ, ya vamos a hablar de esto. Y en cualquiera de las dos formas necesitamos un permiso especial para poder usar productos químicos. La regulación ambiental en todos nuestros países nos exige que tengamos ciertas licencias o permisos para poder trabajar ahí. Y ahí nos indican qué productos sí se puede y qué productos no. Generalmente en la industria hidrocarburífera y minera, las agencias ambientales nos exigen que usemos productos biodegradables o con sellos verdes. Aquí en el Ecuador nos indican que debemos usar productos biodegradables y que estos productos deben tener una certificación. Lamentablemente aquí en el país no existe una agencia que nos pueda certificar que si un producto es biodegradable o no. Entonces, tienen que homologarse certificaciones de biodegradabilidad de otros países donde son originarios los productos químicos. Y esto es un trámite también que debemos hacer para que el Ministerio del Ambiente, en este caso, pueda hacer válido esa certificación de biodegradabilidad. ¿Qué quiere decir biodegradable? Es que una vez que está en el ambiente, permanece en el ambiente cierto tiempo. Luego de este tiempo, el compuesto o el producto químico se transforma en otros compuestos que ya no tienen un grado de toxicidad y desaparecen, entre comillas, del ambiente. Eso es la biodegradabilidad de un producto químico. Generalmente se usan dispersantes, desengrasantes, desmulsificantes en la industria, tanto hidrocarburífera como en la industria minera también. Entonces, el uso de estos productos puede ser un conflicto por el cumplimiento de las normas ambientales en cada una de las regiones donde estamos trabajando. Pasemos, por favor. Ya, vamos a los tratamientos. Hay tres tipos de tratamientos generales, de los cuales se desprenden tratamientos más específicos. Antes de topar este tema, debemos estar claros. Cuando trabajamos en descontaminación, en remediación ambiental, debemos tener claro dos factores. El uno es el tiempo que el contaminante estuvo en contacto con el suelo, ¿ya? Y debemos tener en cuenta qué tipo de contaminante es. En el caso de hidrocarburos, por ejemplo, el petróleo tiene una fase más pesada y una fase volátil. Si el tiempo que estuvo el petróleo derramado en cualquiera de los tipos de suelos fue más de 48 horas o más de 72 horas, los componentes volátiles del petróleo casi siempre ya se han evaporado, ya no existen, tanto en petróleo como en productos limpios como diésel y gasolina. Pero su fase pesada sí puede permanecer en el tiempo, muchos años. Tenemos casos nosotros de contaminación de pasivos ambientales que están aproximadamente 50 años ya a la intemperie expuestos y el petróleo aún sigue ahí, pero ya sus fases volátiles ya no están. Entonces, el tiempo es determinante y eso también nos condiciona a qué técnica utilizar. Porque si es un derrame reciente, ya hubo una contingencia, derrame de petróleo, derrame de piscinas de contención de aguas de la minería, hacemos nuestra respuesta inmediata y en poco tiempo procedemos a la remediación. Esos contaminantes, esos productos, en el caso del hidrocarburo,
tiene ciertas características. Entonces, ahí sí sirven todos los productos que en el mercado están disponibles para recoger, para los que se puede poner en el agua y enseguida absorbe el petróleo y luego se recoge mecánicamente, o para desprender del suelo, con aspersores se pone el producto y luego ya a través de separación se puede hacer un lavado y recoger. Pero si son ya pasivos ambientales de muchos años, ya la contaminación debe ser tratada de otra forma. Ya esos productos que para un derrame sí funcionan, para pasivos ambientales ya no funcionan. Por eso es que tenemos muchas ofertas de productos que supuestamente son milagrosos para separar el hidrocarburo de los suelos, pero como son pasivos ambientales, más de 50 años, ya han recibido aportes de materiales, están a la intemperie, los factores ambientales han actuado, ya son otra cosa y esos productos no sirven. Y yo suelo decir a los vendedores de estos productos que es como la pastilla para adelgazar. Si ya estamos gordos, ya no hay pastillas para adelgazar. Tenemos que ir por otras metodologías. Entonces, es muy importante cuánto tiempo estuvo el contaminante expuesto en el ambiente y en contacto con ese suelo para determinar qué tratamiento vamos a utilizar. ¿Ok? Vamos por los tratamientos biológicos. ¿Qué son los tratamientos biológicos? Son el uso o empleo de organismos, ya sean plantas, hongos, bacterias, microorganismos. Se puede realizar en las técnicas in situ o ex situ. In situ quiere decir en el lugar, eso está implícito, ¿no? Y ex situ, que tiene que ser retirado del lugar donde se produjo el impacto y llevado a otros sitios donde se pueda tratar la contaminación del elemento, en este caso suelos, ¿no? Ya, los tratamientos biológicos destruyen o convierten el contaminante en sustancias más simples, de tal modo que el tratamiento de la nueva sustancia la convierte en un compuesto ya no dañino, ya no tóxico, ¿ya? Entonces, el uso de plantas, microorganismos y otros elementos bióticos hacen que el contaminante reaccione, sea absorbido y se transforme en nuevas moléculas o nuevos compuestos que ya pierdan su grado de toxicidad. Luego están los tratamientos físico-químicos. Estos tratamientos se pueden realizar tanto in situ como ex situ con controles estrictos. Usa las propiedades químicas o físicas del medio para contener, separar o destruir al contaminante. Se busca cambiar la matriz del contaminante. Por ejemplo, un hidrocarburo se encuentra en la matriz suelo, pero el arrastre de agua a alta presión pasa a una matriz líquida, ya no en la matriz suelo, sino a la matriz agua. Y en el agua, por diferencia de densidad del petróleo, siempre tiende a flotar y facilita su recolección y posterior tratamiento, ¿no? Y tenemos los tratamientos térmicos que usan las propiedades térmicas para separar o destruir el contaminante. Se logra la destrucción del contaminante desarrollando una oxidación térmica completa, es decir, necesita altas temperaturas, generalmente usada para destruir compuestos volátiles cuando están presentes. Esto es la incineración térmica que la conocemos, ¿no? Este tratamiento tiene que ser bajo estricto control y necesita también así de permisos de las agencias de regulación. Pasemos, por favor. Ok. Vamos entrando en las ventajas y desventajas. Los tratamientos biológicos son efectivos en relación al costo-beneficio. La tecnología de los tratamientos biológicos tienen un alto grado de beneficio para el ambiente.
Generalmente los contaminantes son destruidos o inmovilizados para que pierdan su poder tóxico. ¿Qué desventajas tenemos de los tratamientos biológicos? Son periodos más largos de tiempo para tratar, hasta alcanzar el valor límite permisible. Necesita de monitoreos y verificaciones constantes, es decir, análisis de laboratorios, lo que va incrementando también el costo. Los tratamientos físico-químicos son efectivos en cuanto a costos. Pueden realizarse en periodos cortos. Hay equipos en el mercado, equipos disponibles. No necesitan mayor ingeniería para establecer estos equipos o estos sistemas para la descontaminación físico-química. La desventaja sería que requiere permisos. Los residuos generados necesitan una disposición final, lo que aumenta los costos. Es decir, sacamos el contaminante, pero necesitamos tratar ese contaminante o los residuos que deja ese contaminante y son dos procesos realmente, ¿no? Descontaminamos el suelo, pero los residuos también tienen que tener una disposición final. Y los térmicos permiten una descontaminación en suelos sin biodisponibilidad, es decir, sin que puedan los microorganismos actuar sobre esos suelos. Son muy utilizados en eventos ambientales recientes, es decir, luego de las contingencias. Lamentablemente sus costos son más elevados y se necesitan permisos, así como de una ingeniería y recursos para establecer los procesos de remediación térmica. Avancemos, por favor. Luego de estos procesos, vamos ya a la parte técnica. Vamos con la técnica de biorremediación, que es actualmente una de las técnicas más difundidas para el tratamiento de suelos contaminados. ¿En qué consiste la biorremediación? Es la aplicación de microorganismos en los suelos que están contaminados. Se recomienda como técnica ex situ. Aquí tenemos los famosos land farming. Nosotros trabajamos con biopilas, o también pueden ser in situ, dependiendo si disponemos del tiempo y la cantidad de espacio para tratar. Los microorganismos se fundamenta en que los microorganismos aerobios, es decir, que respiran oxígeno, se alimenten de las cadenas de hidrocarburos, convirtiéndolos en CO2 y agua como producto final. Para esto se necesitan estudios previos para aislar los microorganismos que tengan capacidad degradadora del contaminante para posteriormente masificarlos de estos microorganismos. Aquí se deben hacer primero estudios previos para saber qué microorganismos tenemos disponibles en el ambiente, si tienen o no tienen capacidad degradadora del contaminante, ¿ya? Y de qué género son. Generalmente en las bacterias debemos tener mucho cuidado porque existen bacterias que pueden transformarse o mutar a bacterias patógenas que pueden causar daño al ser humano o a los animales. Por lo tanto, aquí se deben hacer estudios bastante serios de qué microorganismos vamos a aislar, ¿ya? ¿Qué microorganismos están presentes? Luego de estos estudios en laboratorio, vemos la capacidad degradadora de los microorganismos y si reúnen ciertas condiciones, se masifican. Es decir, se proporcionan condiciones como nutrientes y temperaturas para que las bacterias hagan unas colonias bastante grandes en un medio líquido, ¿ya? Estos medios líquidos, esta masificación,
con biofertilizantes o con otros sustratos en combinación, o con otros microorganismos, haciendo consorcios para que los microorganismos de diferentes especies que tengan la capacidad de degradar el contaminante se masifique. Una vez que tengamos esta masificación, pasamos a una zona de ensayo con ambientes controlados en donde vemos los tiempos y las condiciones como los microorganismos degradan, en este caso las cadenas de hidrocarburos o los contaminantes. Y si el microorganismo, luego de degradar o alcanzar los límites permisibles, digamos así, quedan presentes en el ambiente o ya se destruyen, se autodestruyen porque ya no hay las cadenas de carbono que son su fuente de alimento. Una vez que tenemos todos estos datos a través de los informes y de los monitoreos, nosotros ya pasamos a la parte industrial. Los técnicos preparan todo lo que son los consorcios de microorganismos en medios líquidos y nos dan la receta de cómo debemos aplicarlos y cuánto debemos aplicar y cada qué tiempo. Aquí tenemos las fotografías donde aislamos, verificamos los microorganismos, luego hacemos todos los ensayos que había comentado y en la última fotografía ya la aplicación en los suelos contaminados. ¿Cuáles son los riesgos de esta técnica? Que se requiere un control estricto de los microorganismos, como les dije, porque pueden mutar a microorganismos patógenos. Y que tengan la capacidad de que las colonias o consorcios se autodestruyan cuando no exista ya la biodisponibilidad del contaminante. Generalmente estas técnicas tienen que estar aprobadas por las agencias ambientales de cada uno de nuestros países para garantizar el control de los microorganismos. Ahora, en esta técnica, hace unos 20 años, cuando empezaba la bioremediación acá en nuestro país principalmente, nos vendían ya productos bacterianos que debíamos aplicar directamente al suelo contaminado. Estos productos eran importados principalmente de Estados Unidos, donde se desarrolló esta técnica ya para la descontaminación. Pero acá a veces funcionaba, a veces no funcionaba la aplicación de estos microorganismos, porque eran microorganismos que vienen de otras latitudes del planeta y acá las condiciones ambientales son muy diferentes en donde los aislaron. Entonces, ¿qué debemos hacer? Aquí aislar los microorganismos de cada lugar donde vamos a trabajar o donde vamos a descontaminar. Cada tipo de suelo contaminado tiene sus microorganismos ya endémicos o microorganismos del lugar que tienen estas características. Y esos microorganismos tienen que ser aplicados en ese tipo de suelos, no en otros lados. Por eso es muy importante que las cepas bacterianas, las cepas de los microorganismos, sean del sitio donde se va a trabajar. Con eso evitamos bastante inconvenientes. Como anécdota, nosotros importábamos estos productos para aplicarlos en el suelo y luego nos daban un producto, un polvo blanquecino que debíamos poner conjuntamente con las bacterias. Y cuando pudimos ya hacer un análisis de laboratorio de qué son los productos que nos estaban recomendando, efectivamente eran bacterias, pero el polvo blanquecino que poníamos era leche en polvo. Y entonces ahí comprendimos que las bacterias, si no tienen los nutrientes necesarios, se mueren y ya no cumplen su función. Entonces nos vendían como productos de biotecnología, bacterias y leche en polvo. Entonces eso nos llevó a realizar nuestros propios bionutrientes para garantizar la permanencia
de las colonias de microorganismos que degradan los contaminantes. Esto a manera de anécdota. Pasemos, por favor. Ya. Tenemos la técnica de fitorremediación. La fitorremediación se puede subdividir en absorción, en bioinfiltración, biodegradación y fitoestabilización. Estas técnicas son necesarias, necesarios estudios previos para determinar qué especies son las más eficaces de acuerdo al lugar donde se realizará el tratamiento. El fundamento es que se utilizan las plantas para absorber, infiltrar, descomponer el contaminante y estabilizar el suelo. Los riesgos es una técnica usada mayoritariamente in situ. Se necesita que el contaminante no esté profundizado y se necesita tiempos largos para que el contaminante pueda ser absorbido o transformado. En caso de tratamiento ex situ, se debe disponer de espacios para el tendido del suelo y la posterior siembra de las especies vegetales para que realicen la degradación del contaminante. Las técnicas de fitorremediación también requieren de estudios previos, de saber qué especies tienen mayor capacidad o requieren menos tiempo para transformar el contaminante. Eso lo uno. Lo otro también es que luego que el contaminante pasa a la planta, ¿qué hacemos con esa planta? En algunos casos de tratamientos de aguas se usa las técnicas de fitorremediación. Los metales pesados son absorbidas por las plantas y las plantas incorporan ese metal pesado en su estructura. Entonces debemos saber qué hacer con esas plantas que tienen la contaminación adentro. Ahí ya vienen otros tipos de tratamientos como el compostaje, como la incineración, para dar la disposición final de todo el material que estuvo en el proceso de descontaminación por la fitorremediación. Ok, pasemos. Ya. Antes de pasar a las técnicas físico-químicas, en las técnicas de bioremediación, actualmente se usan técnicas combinadas, consorcios. Antes aislábamos una especie con la mejor característica de degradación del contaminante, pero ahora se usan consorcios bacterianos o consorcios de microorganismos que son la combinación de algunas especies como asociaciones. Naturalmente están en asociación estas especies de microorganismos y se hacen más resistentes, tienen mayor robustez, digamos así, para poder aguantar impactos como el cambio brusco de temperaturas, las lluvias constantes en nuestros ecosistemas, las lluvias son permanentes y la presencia de otras especies predadoras para estos microorganismos. Entonces se va utilizando lo que llamamos los consorcios microbianos. Ya, un ejemplo de un consorcio microbiano es la flora intestinal que tiene el cuerpo humano, ¿no? Donde varias especies interactúan dando un beneficio común a sus especies y en este caso al ser humano. Así en la naturaleza también existen estos consorcios, estas asociaciones donde se benefician las especies y pueden beneficiarse también otro tipo de organismos. Ya, estas asociaciones pueden hacer las famosas micorrizas como ejemplo, ¿no? Las micorrizas son asociaciones de hongos que interactúan con las raíces de las plantas, dando algunas características, ciertas características que favorecen a las dos especies y como producto de su intercambio metabólico también el suelo se mejora y tiene un beneficio adicional.
Ya, también es importante determinar la biodisponibilidad. ¿Qué es la biodisponibilidad? En remediación de suelos se refiere a la accesibilidad de los contaminantes orgánicos para la asimilación biológica y bajar su toxicidad. La biodisponibilidad tiene un profundo impacto sobre el destino y los efectos del contaminante. ¿Ya? Por ejemplo, en la fitorremediación de suelos contaminados con compuestos orgánicos ha sido ampliamente estudiada y se garantiza la remoción de hidrocarburos o de contaminantes con una alta efectividad. Ya, la biodisponibilidad es el grado máximo que pueden tolerar o pueden utilizar los microorganismos de ese contaminante. También en medicina se usa esto de biodisponibilidad, ¿no? Que son las dosis que el ser humano puede tolerar de este medicamento. Más o menos así es la biodisponibilidad en remediación de suelos también. Ok. Las técnicas físico-químicas. Estas técnicas son combinadas en actividades mecánicas y actividades químicas. Se fundamenta en que el agua o el aire a alta presión pueden separar residuos de hidrocarburos o contaminantes impregnados en los suelos a través de lavados. Y este lavado es constante y se repiten varias veces hasta que el suelo esté bajo parámetros exigidos en las normas ambientales. Se recomienda como técnica in situ, pero también se la puede realizar ex situ. Estas técnicas se utilizan principalmente en derrames de petróleo y depósitos tipo cielo abierto de hidrocarburos. La técnica físico-química generalmente de lavados no requiere de una alta ingeniería, sino más bien de la disponibilidad de equipos. Por ejemplo, en la fotografía tenemos ahí el lavado a alta presión, que permite separar el hidrocarburo tanto del fondo como de las paredes de este cuerpo de agua. Y también la inserción de aire comprimido al fondo permite romper las moléculas impregnadas de hidrocarburos. Y por densidad, como les comentaba, el hidrocarburo siempre tiende a flotar. Una vez que forma esa mancha negra en la superficie del agua, es recogida a través de material absorbente. El agua utilizada debe ser recirculada. No podemos estar utilizando agua fresca o agua que venga de otro lado que no esté contaminada, sino del sitio mismo. ¿Ya? Y posterior a los tratamientos que se realiza el lavado, el agua también debe ser tratada para dejar en parámetros que nos exige la norma. Y se requiere de instalaciones previas antes de las actividades de lavado e inyección de aire. Se requiere de la construcción de sitios de contención o diques que impidan que el contaminante fluya aguas abajo. Esta técnica se la usa principalmente en derrames en cuerpos de agua. Pasemos, por favor. Ok, aquí en las técnicas físico-químicas también podemos usar productos químicos biodegradables. Ya conversamos qué es la biodegradabilidad. Se recomienda como técnica ex situ principalmente para la limpieza en los suelos de piscinas, fosas y donde está contenido, que no tenga mucho contacto con el medio ambiente. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar productos químicos y si este producto se nos escapa de control puede causar impactos, puede causar la muerte de peces, por ejemplo, y eso ya es penado por la ley. Entonces, y también las comunidades, va a haber un problema con las comunidades, genera conflictos sociales. Entonces, en ambientes controlados utilizamos los productos químicos. Los productos químicos ayudan a la separación acelerada del contaminante del suelo y pasa de la matriz suelo a la matriz líquida
en donde ya se puede recoger este material, absorber y posteriormente pasa a una etapa de recuperación. Los riesgos de esta técnica: el uso no adecuado de los productos químicos puede afectar la fauna y microfauna local. Lo que decía, los lixiviados o la migración de estos contaminantes. Aquí en las fotografías tenemos a través de camiones de vacío, nosotros transportamos, cuando son piscinas de cielo abierto, el hidrocarburo está en la parte superficial, o luego de lavado ya lo hemos puesto en la parte superficial, y a través de skimmer o de barreras juntamos todo ese fluido con hidrocarburos, lo succionamos, aplicamos diluyentes también en algunos casos y lo transportamos a una planta procesadora en donde ese hidrocarburo que estaba contaminando se transforma a través de métodos físico-químicos, igual se transforma en crudo comercial y puede ser aprovechado para la venta. Ya, hay casos, un segundito, hay casos que el crudo está bastante espeso, es una brea realmente porque ya ha estado intemperizado, y algunas de las técnicas usadas décadas pasadas cuando hay derrames era incendiar la mancha de petróleo. Entonces, en vez de controlar el problema, nos dieron más problema para las técnicas de remediación. En este caso, si tenemos un sitio confinado o controlado, utilizamos diluyentes para que este crudo hecho una brea pueda tener características un poco más diluidas y pueda ser absorbida por los camiones de vacío. Generalmente los diluyentes pueden ser desengrasantes o también productos limpios. En el caso de la industria se utiliza la gasolina blanca o el jet fuel para poderlo mezclar con el petróleo y tener las características un poco más líquidas y poderlas transportar a las plantas de proceso. Ok. Pasemos, por favor. Una de las técnicas físicas es la remoción mecánica de los suelos contaminados. Estas técnicas pueden ser mayoritariamente usadas como técnicas ex situ. Es necesario contar con permisos ambientales para el transporte y disposición de grandes volúmenes de suelo contaminado. Se fundamenta en que estas técnicas, cuando las técnicas de lavado ya no pueden separar el hidrocarburo y aún tenemos residuos que están mezclados con el suelo, están impregnados en el suelo y a través de análisis de laboratorio, es necesario la remoción mecánica del suelo contaminado. Se puede usar, depende de los volúmenes, se puede usar un trabajo manual, herramientas manuales, y ese suelo sacarlo a través de transportadores si es que el volumen no es considerable. Cuando son volúmenes ya mayores, se utiliza equipo pesado como excavadoras y volquetas para su transporte hacia sitios adecuados para su posterior biorremediación. Los riesgos de esta técnica: el transporte de suelo contaminado puede ser como se transporta con equipos camineros o con camiones de vacío. También el caso de que sacamos del crudo o los fluidos, pueden sufrir accidentes y causar derrames en las vías y afectar a terceros. Ese riesgo nosotros tratamos siempre de controlar y para que no exista. Y el caso de darse la contingencia, tener al personal altamente capacitado para la respuesta inmediata y evitar estos problemas. En las fotografías hay una fosa que tenía hidrocarburos. A través del lavado se ha retirado la mayor parte, no se ve negro, pero el análisis de laboratorio nos dice que aún no se alcanzan los límites permisibles y está ubicada en un lugar de difícil acceso para maquinaria, por lo tanto se hace con trabajo manual, con fuerza manual. Se retira este suelo y es transportado a sitios de tratamiento.
En la segunda fotografía tenemos ya el movimiento de grandes volúmenes de suelo. Aquí, por ejemplo, fue una migración vertical del contaminante porque el suelo en la parte superficial era arenoso y migró a profundidades de 12 metros de profundidad. Entonces, hay grandes volúmenes de suelo. Hemos sacado 30,000, 40,000 metros cúbicos de suelo contaminado de estos sitios, para lo que se requiere este equipo mayor. Luego, este suelo tiene que ser tratado en diferentes técnicas. Principalmente usamos nosotros la biorremediación combinada con bioestimulación y hacemos ese tipo de pila, digamos así, la denominamos biopila. La técnica más adecuada es la técnica del land farming, pero esa técnica requiere de grandes espacios, lo que no disponemos, o nos va a encarecer demasiado. Y también las condiciones de clima, las constantes lluvias y el tipo de suelo, por ejemplo, arcilloso, en cuanto se humecta, le cae la lluvia, ya es difícil que los tractores que hacen la aireación con rotavator en los land farming puedan circular. Las llantas se traban y el rotavator también se impregna de este material plástico bastante adhesivo. Entonces, esta técnica de biopilas es bastante recomendable para nuestros ecosistemas, que en el mismo día tenemos las 4 estaciones. Land farming puede ser en países donde tienen estaciones marcadas y pueden aprovechar las estaciones secas para realizar el trabajo. La forma y el diseño también impide que la lluvia arrastre lixiviados hasta otros sitios y transporta la contaminación. Además que las agencias ambientales de cada uno de nuestros países nos exige cumplir las normas básicas, si estamos en la industria minera o petrolera, las normas para los sitios de tratamiento. Todo esto está dentro de las licencias ambientales que otorgan las agencias. Ok, podemos seguir. Ya. Antes de iniciar las actividades de remediación o implementar las diferentes técnicas, son necesarios estudios y valoraciones previas, como les comentaba. Deben estar resueltos primero todos los conflictos socioambientales para que permitan realizar el trabajo, salvaguardando la integridad de las personas, tanto de las comunidades como de los que están haciendo las actividades de remediación, y también precautelar los bienes disponibles. Debemos determinar el grado de contaminación, cuánta contaminación está. Esto permite planificar los recursos y el tiempo estimado para la remediación. Esto es muy importante porque el grado de contaminación es el que determina el tiempo realmente. Y si el grado de contaminación para los diferentes usos de suelo que se deben dar son muy restrictivos, esto nos lleva a usar técnicas mucho más largas y disponer de los recursos necesarios. Como decíamos la clase anterior, la sesión anterior, ¿hasta dónde queremos llegar? ¿Hasta la restauración ambiental? Bueno, sí podemos llegar hasta la restauración ambiental, pero ¿cuánto dinero disponemos? ¿Cuántos recursos económicos están disponibles para llegar hasta esa fase? Por eso es que muchas veces en las técnicas de remediación se llega solamente hasta la remediación ambiental, donde ya el contaminante deja de existir como tóxico, como nocivo, y se ayuda un poco al ambiente para que sus procesos naturales lo lleven a una restauración, para que sus procesos naturales puedan generar ya servicios ecosistémicos.
Ya siempre, como dice aquí, siempre será menos costoso invertir en prevención que financiar una remediación y a más largo plazo una restauración. Eh, Ejemplos de restauración tenemos en el mundo donde los ríos contaminados han sido limpiados, remediados y restaurados hasta niveles donde ya se ha restablecido el servicio ecosistémico de un río y este río atraviesa algunas naciones o algunos poblados en donde cada parte se ha comprometido a tener o cumplir las reglas que se han puesto para mantener ese ecosistema así. Actualmente, en los últimos años, está en boga lo que llamamos la remediación por nanotecnología o nanoremediación. No sé si han escuchado estos términos. Realmente, la nanotecnología está en boga por algunos estudios que se están realizando, pero se ha utilizado desde tiempos del antiguo Egipto, por ejemplo, en Mesopotamia, donde se utilizaba nanopartículas para dar brillo a sus cerámicas, ¿no? Nanopartículas de cobre, de oro y de plata. Entonces, actualmente la nanoremediación es una técnica que se está utilizando. En nuestros países aún no está desarrollado. ¿Por qué sospechas de mí? Ya, decía, en nuestros países aún no está desarrollado estas técnicas porque requiere algún tipo de condiciones muy particulares, ¿no? Las ventajas de usar la nanoremediación es que el tiempo de la limpieza o de la descontaminación se reduce considerablemente y al reducirse también afecta en costos, se reducen los costos. Puede ser utilizada a gran escala, elimina la necesidad de tratamiento y disposición del suelo, reduce concentraciones de contaminantes casi a cero. ¿Y qué es la nanoremediación? Es el uso de nanopartículas que pueden reaccionar químicamente con el contaminante, ¿no? Para hacer una nanopartícula tiene que ser unas dimensiones bastante pequeñas. Estos tienen que ser material microscópico. Entonces, la aplicación de las nanopartículas permite la reacción química entre el contaminante y este material para que sea transformado en otro material y no sea transportado el contaminante a otro lugar. Migrado o transportado, por ejemplo, por el viento, por la lluvia, se quede ahí y luego, posteriormente de un tiempo de acción, este contaminante sea transformado en otros productos. ¿Ya? ¿Cómo se obtienen nanopartículas? Ahí viene lo difícil, que por eso no hemos trabajado todavía con estas técnicas y en teoría podrían ser la solución, pero aún no tenemos la capacidad de desarrollar para el tratamiento de grandes extensiones o volúmenes de suelos contaminados. Para obtener nanopartículas se necesitan procesos de fresado, trituración, procesos químicos, transformación a aerosoles, grandes fuerzas centrífugas y aires comprimidos, convertir en solgel, es decir, la producción de gel a partir de polvo de ciertos elementos. Y las principales nanopartículas que están dando resultado tenemos como nanopartículas de hierro con valencia cero, óxidos metálicos y óxidos de zinc, óxidos de magnesio, nanopartículas de dióxido de titanio. También hay los nanotubos de carbones y nanopartículas de plata que se utilizan principalmente en descontaminación de cuerpos de agua. Entonces, las experiencias, como digo, en grandes volúmenes aún no tenemos, pero puede ser uno de
esta técnica la que en los próximos años o en las próximas décadas cobre auge y puedan permitirnos descontaminar suelos, descontaminar agua, no solo de la industria minera o hidrocarburos, sino también suelos impactados por los desechos orgánicos humanos, aguas grises y negras y otro tipo de contaminantes que tengamos en los ecosistemas. Hasta aquí lo que les quería comentar y vamos a conversar un ratito a ver si es que hay alguna inquietud al respecto. Sí, tengo una consulta. Claro, Fernando. Sí, doctor, eh, estamos viendo ya prácticamente el fondo de lo que consideramos la remediación, la, la restauración en cuanto a las técnicas que ha mencionado del biológico, físico, químico y térmico. Sin embargo, tengo una preocupación, no sé si existe alguna técnica para poder determinar, así como detectan las entidades de usar fotogrametría para determinar la cantidad de oro, de los minerales en las piedras, etcétera, para ver las vetas y graficarlos in situ a nivel de punto o polígono. Si hay una técnica igual de ese tipo para identificar primero los puntos y luego, si se puede, los polígonos de esas afectaciones sobre el suelo, sobre los sedimentos, sobre el agua, y considerando que el agua también tiene, como usted manifestó, las plumas serían las infiltraciones, porque el agua subterránea pues, ocurre y va por todo el subsuelo hasta cierta extensión. Entonces, preocupa poder evaluar ese tipo de técnicas para determinar dónde están los suelos y aguas contaminadas y sedimentos también contaminadas a nivel de alguna región, ¿no? Primero, ¿no? Eso me preocupa porque primero tenemos que ver la planificación, dónde se encuentran estos puntos potenciales de contaminación, porque la contaminación sucede también, incluso los trabajadores mismos pueden hacer su huelga en los tubos de los hidrocarburos y hacerle hueco para protestar contra el empleador, ¿no? Como ha sucedido en Perú, solo que no lo sacan mucho a la luz, pero sí, y esos puntos de contaminación se llegan a todo el litoral costero de Perú en el norte o en Lima, etcétera, porque ha ocurrido, o si no en la selva a través del oleoducto norperuano. Entonces, el tema de planificación, primero sectorizar, caracterizar estos contaminantes para poder encontrar una solución primero regional y después local, ¿no? Y obviamente las evaluaciones de la calidad del suelo, del aire, del agua, tendría que cumplir los mínimos permisibles que usted manifestó, que no es estándar a nivel de Latinoamérica, pero por lo menos que cada país maneja sus estándares para que no, para poder cumplir lo que está manifestando, ¿no? Porque si vamos a remediar, restaurar un sector, nos olvidamos del resto, porque todos se contamina, la pluma es en un lugar, pero realmente se contamina en otros los lugares aledaños o también lejanos, ¿no? Esa es mi duda, que no sé si puede indicarme si que hay alguna entidad a nivel de algún país de Sudamérica o Latinoamérica que tiene esa técnica para poder determinar. Gracias. Gracias, sí. Es bastante complicada su observación, pero a ver, primero hay que tener claro qué es lo que vamos a remediar. Si es
suelo o el agua contaminada producto de un derrame, o sea, de una contingencia, o si son pasivos ambientales o fuentes de contaminación que ya tienen sus años afectando el medio ambiente. Esto es importante definir. Si son eventos de contingencias, un derrame, por ejemplo, eso es fácilmente detectable. No se necesitaría mucha técnica a través de fotografía aérea. Si es que es una gran extensión, se puede determinar la mancha de crudo en este caso, o en las partes mineras, hasta dónde avanzó el líquido con contaminantes. Si es que es un derrame, una contingencia. Pero si estamos hablando de fuentes de contaminación, estamos hablando de pasivos ambientales, ahí sí necesitaríamos establecer la pluma de contaminación o las áreas o los polígonos, como dice usted, de posibles afectaciones. Entonces, aquí sí tenemos que hacer una inversión bastante considerable en hacer un estudio de línea base, lo que dicen el scouting, con laboratorios, primero saber qué contaminantes tenía esa fuente de contaminación o pasivo ambiental. Si es, por ejemplo, metales pesados, en el caso de cobre, en el caso de cianuro, ya se tiene más o menos las características de este elemento o de este compuesto, de cómo migra, a qué velocidad migra o cuánto puede penetrar en el suelo. Sí hay algunas técnicas que se puede utilizar. Los compañeros que trabajan en las minas, por ejemplo, ellos tienen ya, en Chile tienen desarrolladas las técnicas de cómo establecer el área impactada por este contaminante. Ya. Otra de las técnicas que se puede utilizar es establecer los puntos de mayor concentración del contaminante y de ahí empezar en una forma radial a tomar muestras o a descontaminar hasta que los laboratorios nos indiquen que ya no hay contaminante. En el caso del agua o en el caso de contaminantes en matriz líquida es más complejo el asunto, porque como usted dice, la contaminación va a los acuíferos subterráneos, y los acuíferos, primero tenemos que tener un estudio del acuífero, a qué profundidad está, cuál es su corriente y cuál es su sentido, hacia dónde fluye y dónde aflora. Entonces, una vez que tengamos esas características, se pueden hacer los estudios necesarios. Pero esta técnica es bastante complicada porque necesitamos utilizar marcadores que se puedan inyectar en los acuíferos y hacer la trazabilidad del contaminante. Yo particularmente no tengo experiencia en la descontaminación de acuíferos. En aguas superficiales sí, y en suelos también sí, pero de la literatura que nos indican, existen técnicas para poder descontaminar acuíferos. Yo me comprometo en buscar y contactarme con los colegas en Chile para que puedan pasarme algunos artículos sobre este tipo de trabajos que están haciendo. Juliana, por favor. Buenas noches, gracias. Bueno, en cuanto a la temática de la sesión de hoy, estaba pues como en cuál es la definición o a qué se refiere cuando menciona que hay una etapa pesada del petróleo cuando se derrama. Estábamos hablando como de lo volátil, de mayor a 78 a 48 a 72 horas, pues se evapora, ya no está. Pero la parte pesada, no sé si es como todo el tema de penetración en el suelo o a qué se refiere exactamente. Luego era preguntar acerca de por qué es importante para una familia de campesinos acá en Colombia aplicar técnicas asequibles, confiables y efectivas cuando hay un suelo que estuvo durante
10 años lleno de residuos domésticos y pues ahora es un lugar habitable, sin embargo está como en la casa el parche de plantas que crecen de la huerta y planta y ese lugar específico. Entonces, uno pues como porque es importante hacer un proceso de remediación o pues en un caso de investigación, restauración ambiental, porque hasta donde yo vi eran metales pesados, pues producto de todo lo que se lixivió ahí. Y no sé en cuándo, o más bien el paso a paso, o si hay un manual o algo similar para escoger la técnica adecuada, pues en ese panorama que acabo de mostrar. Ok, Juliana, sí. A ver, la primera parte, los hidrocarburos tienen, están compuestas de carbono e hidrógeno y al reaccionar también ellos tienen gases, mezclado con gases. Entonces decimos que el petróleo tiene una parte de compuestos volátiles o sus derivados también, como la gasolina y el diésel, que son muy livianos, muy ligeros, que con la acción del sol, por ejemplo, estos se descomponen y pasan a la atmósfera. Ya, esos son los compuestos volátiles que generalmente en las tablas nos vienen como COPS, ¿ya? Estos compuestos volátiles no necesitan una remediación cuando están en el ambiente porque ya se desintegran, pero sí se necesita una remediación cuando están en ambientes confinados. Por ejemplo, hubo un derrame en un búnker, en un tanque de almacenamiento, entonces debemos remediarlos primero porque son explosivos y pueden cambiar de matriz y contaminar otros elementos. Esa es la parte que se va. Entonces, lo que queda son las cadenas de hidrocarburos un poco más complejas, más pesaditas, que son las que hacen la mancha en sí del hidrocarburo sobre suelo, sobre agua. Esa es donde nos enfocamos a las técnicas de remediación, a esta fase del hidrocarburo que puede permanecer años en el ambiente y seguir contaminando. Por más que pongamos suelo encima, cualquier momento a través del año, el hidrocarburo, el petróleo tiende a salir a la superficie. Nosotros llamamos a eso afloramiento, ¿ya? De alguien que quiso ocultar un derrame o un impacto con hidrocarburos, con petróleo, generalmente a través del tiempo aflora. Tarde o temprano se va a encontrar este hidrocarburo degradado, sí, ya tiene otras características que un crudo recién derramado. Por eso decía que algunos productos funcionan en un crudo recién derramado, pero esos mismos productos ya no funcionan en un crudo degradado que ha estado a la intemperie muchos años. Ya esas dos son las puntualizaciones. En un crudo recién derramado tenemos los volátiles, en un crudo ya De tiempo. intemperizado ya no tienen estos volátiles. Más bien están mezclados con algunas otras moléculas y reaccionan con otros compuestos que tienen el suelo, por ejemplo, las arenas o las arcillas. A veces tienen cadmio, a veces tienen algún otro metal pesado, pero no por contaminación, sino que forman parte de la estructura propia de ese suelo, ¿ya? Y el hidrocarburo empieza a reaccionar a través del tiempo y las condiciones ambientales. Lo otro que me parece bastante interesante, primero, ¿por qué decimos que ese suelo está contaminado? Ya aprendimos en la clase 1. Ya, ese suelo está contaminado porque un análisis de laboratorio me dijo que los valores permisibles o límites de ciertos componentes están por encima de la norma. Ahí decimos que está contaminado el suelo. Entonces, primero tenemos que hacer un estudio, un análisis de laboratorio
de qué contaminantes están dentro de la lista de las agencias ambientales y cuánto es su valor, si están o no en los límites permisibles. Si sabemos ya que hay metales pesados, hay plomo, hay cadmio, generalmente los que están ahí fuera de la norma, decimos, ok, este sitio está contaminado. Y la normativa, el marco legal me exige a que este sitio sea remediado. ¿Quién lo va a remediar? Eso tiene que definir cómo está la cuestión jurídica con esa comunidad. Si no hay ninguna demanda o no hay exigencia de ninguna agencia para que este suelo sea remediado y restaurado, si es iniciativa colectiva, si es iniciativa de la población mismo, se puede buscar instituciones o ONGs que puedan solventar el análisis de este suelo para saber a qué nos enfrentamos, cuál es el contaminante que está ahí. Y generalmente, por experiencia, aquí sí podemos hacer un proceso de fitorremediación. Entonces, hay literatura, sí hay mucha literatura de qué plantas tienen capacidad de absorción o de remediación de suelos impactados por metales pesados. Hay que ver si estas plantas están disponibles ahí en Colombia, en su región, y establecer un programa de fitorremediación del área. Y podría ser un experimento bastante interesante. Y luego que este suelo sea descontaminado o ya no estén los productos tóxicos, se puede trabajar en mejoras, ¿sí? En las mejoras de la capacidad agroproductiva de esos suelos. O sea, sí se puede hacer y es bastante viable, Juliana, sí se puede hacer en estas condiciones que le digo. Pero primero saber qué contaminación y cuánto es el grado de contaminación de eso. Muchas gracias, profe. Adrián, por favor. Sí, bueno, una pregunta desde un enfoque no especializado. Hace un mes hicimos una visita técnica con varios compañeros del programa Ecoandino y conocimos una de las piscinas dejadas por la Chevron, ¿no? La Chevron es una empresa transnacional que operó en el Ecuador entre los 70 al año 2000. Y esta piscina en particular, nos comentaba el guía, estaba como, creo que 20 o 30 años. Y sin embargo, que se podía encontrar petróleo a 20 centímetros o 40 centímetros del suelo, estaba con cultivos encima, ¿no? Entonces, una primera pregunta es, ¿cómo es posible la vida en esas condiciones? Porque tal vez, de una mirada no especializada, uno pensaría que el crudo mata la tierra, ¿no? Sin embargo, ves vida, ¿no? Y lo segundo, a tu criterio, ¿es posible remediar este desastre ambiental de la Chevron en el caso ecuatoriano? ¿O cuántos años nos tomaría hacerlo? Sí, efectivamente, gracias, Adrián y colegas. Primero, ubiquémonos en el ecosistema que está mencionando Adrián. Es un ecosistema tropical donde el suelo no es un suelo humífero, sino más bien un suelo arcilloso, ¿ya? En donde se excavaron unas piscinas, digamos así, para hacer las pruebas de producción de los pozos y ese crudo se dejó a la intemperie por varios años. Yo tengo registros ya de 60 años de crudo ahí. Entonces, como decía, algunas de las técnicas usadas en los años 60, 70 era tapar con suelo el crudo que estaba ahí confinado en una piscina o el crudo del derrame. Al tapar con suelo se da unas condiciones como de un sustrato. Recuerden, en aptitud agrícola, el suelo arcilloso tiene baja aptitud agrícola. Por eso decimos que los grandes árboles de la selva tropical es porque el suelo es muy fértil, no es así. La obtención de nutrientes de los bosques tropicales es a nivel vertical, del reciclamiento de hojas, de insectos, de organismos que mueren y se descomponen y es absorbida por las raíces a nivel superficial.
Los árboles, por ejemplo, en la selva son de tallos y raíces triangulares, no pivotantes como los de eucaliptos, por ejemplo, o pinos, que tiene su raíz que va hacia el centro de la tierra. Las raíces de los árboles de los ecosistemas tropicales más bien son como una pirámide, se extienden en la superficie a varios centímetros de la superficie, pero en un radio muy grande. Por eso les da la fijación. Y su sistema de nutrición, como digo, es vertical, no es radicular. Entonces, por eso es que todo el material que cae de las hojas, de las plantas alrededor de estas piscinas, se va depositando en la superficie de este petróleo mezclado con suelo y forma una capa. Esa capa lo que da es sustento a las raíces en este caso de cultivos, he visto cultivos de palmas y cultivos de cacao sobre crudo. Entonces, le permite fijarse ahí, pero realmente las plantas obtienen sus nutrientes de esta forma a nivel horizontal, no a profundidad. Por eso podemos encontrar grandes árboles encima de las piscinas de crudo y si caminamos sobre estas se mueven, pero los árboles están presentes ahí. Entonces, realmente es un problema porque mientras no aflore el crudo, no sabemos que estuvo crudo abajo. Y en el caso del cacao, solo por puntualizar, en el caso del cacao, el cacao actualmente debe cumplir con ciertas condiciones para ser exportado y una de esas es que no tenga contenidos ni de metales pesados ni de hidrocarburos en su grano. Y eso se hace a través de unos análisis y si está sobre el crudo podría estar afectando también esta composición, la calidad del producto agrícola y lo peor es pasar el contaminante a los seres humanos. Entonces, es complejo esa situación. La segunda pregunta es que si se puede remediar estos sitios, sí se puede remediar estos sitios. Existen ya las técnicas para hacer este tipo de remediación. Acá, el caso de Chevron Texaco en Ecuador es un tema bastante conocido, bastante ventilado en los medios y hay dos posturas, ¿no? La de los que no, los que dejaron la contaminación y no respetaron las normas ambientales y de los afectados. Entonces, quien exige la remediación son los afectados y obviamente los afectados quieren llegar hasta el nivel de restauración, no al nivel de remediación, como es su justo derecho. ¿Ya? Pero los recursos que se deben disponer para esta remediación, de esta descontaminación, llegan solo hasta la fase de remediación, que con el acompañamiento técnico del caso, con las reuniones que se pueda tener con los afectados del impacto de estos pasivos ambientales, se puede recomendar cómo ir mejorando a través de la siembra de ciertas especies la estructura del suelo y quitar las condiciones de toxicidad del área del impacto directo. Lo que sí es cuando se afecten los acuíferos, estamos tomando en cuenta ya ahora mucho este tema, estamos realizando algunas mediciones en los aljibes o pozos que utiliza la población para obtener agua dulce, a ver en qué condiciones está saliendo el agua. Eso nos llevará un poco de tiempo en la parte del agua, pero lo que es suelo, ya las técnicas están desarrolladas y ya se están implementando. Aquí ya viene una discusión más bien de carácter legal y política de quién tiene que poner los recursos para estos procesos de descontaminación. Los que son de responsabilidad estatal, ya vamos en la última sesión a conversar del proyecto Amazonía Viva, que es un proyecto de administración estatal que está encargándose de la remediación de estas fuentes de contaminación. En todo caso,
En la siguiente sesión vamos a hablar de este tema social, que es un tema bastante delicado y también decisor en las cuestiones de técnicas de remediación y cómo las poblaciones tienen que ser parte de estos procesos como fiscalizadores in situ del trabajo de cualquier remediadora que ingrese a los lugares, sea de hidrocarburos, de minería, de agroindustria. La población afectada tiene que ser la que vigile que los procesos sean los adecuados, porque ha habido malas experiencias en donde entran empresas con el título de remediadora y lo que hacen es simplemente transportar el contaminante de un sitio a otro, donde abren grandes fosas y le entierran. Y supuestamente una de las técnicas es el confinamiento. Sí, se utiliza para ciertos contaminantes el confinamiento a través de la mezcla con ciertos productos químicos sellados en búnker o en tambores para que el contaminante no pueda migrar, si hay una técnica. Hay otra técnica también, la técnica de no hacer nada. Esta se utiliza generalmente cuando son contingencias, eventos recientes, en donde la intervención con las otras técnicas causa más impacto o más daño que lo del contaminante en ese medio. Entonces se recomienda ahí dejar que la naturaleza haga su trabajo y se la conoce como las técnicas de atenuación natural. Pero esa técnica en los países andinos todavía no está reconocida por los reguladores ambientales. Una vez que se incorpore en la normativa esa técnica de atenuación natural, es importante que se pueda ejecutar, porque más impacto hacemos al querer remediar que la naturaleza haga su trabajo. Eso, estimados compañeros y colegas. Como decía, en las próximas sesiones estoy conversando con una colega que maneja bastante bien este tema, que nos acompañe en la próxima sesión para que nos cuente todo lo que tiene que ver con las comunidades, la participación social en los procesos de la remediación ambiental. Listo, de mi parte, muchas gracias por su atención. Espero que haya servido estos temas para ir complementando y cubriendo sus expectativas. Muchas gracias y buenas noches.